Hola, aquí estoy de nuevo para presentarles ahora para tejer este precioso vestido. Está tejido con hilo de algodón. Aquí le coloqué este encaje que tiene en las mangas y en la falda. Es para recién nacida. En las manguitas tiene el mismo encaje que la parte de la falda. Este es un vestido amarillo que me pidieron, me pusieron la foto en Facebook, así es de que está precioso, está muy fácil de tejer. Tenemos estas dos vueltas arriba del encaje, la parte de la espalda, 125 gramos de hilo para tejer este vestidito. Voy a tejer el vestido con este hilo, es 100% algodón, es el número 3. Lo voy a tejer con el gancho 3.5 milímetros, que es la letra E. Empiezo el tejido con 72 cadenas. A estas mismas cadenas le va a aumentar 8 o le va a disminuir 8 las veces que necesite según el estambre o hilo que vaya a tejer. Vamos a empezar a tejer 7 puntos altos, paso 3 cadenas, en la cuarta cadena empiezo el primero, en cada espacio de cadena. Tejí los 7 puntos altos y las 3 cadenas que dejamos de tejer son 8 puntos altos. En la parte de la espalda estamos empezando el tejido. En el siguiente espacio de cadena tejemos 4 puntos altos separados de una cadena. Estoy tejiendo primero 2, una cadena, y en el mismo espacio tejo 2, y vamos a continuar con 16 puntos altos para el hombro. Aquí tenemos que tener cuidado con la cadena que se cierra un poco por el volumen de los puntos altos anteriores. Vamos a tejer 16 puntos altos. Aquí está terminado el hombro, tenemos los 16 puntos altos. Vamos a tejer el mismo aumento de la esquina para separar el hombro de la parte del frente. En el siguiente espacio tejemos los 4 puntos altos, una cadena de separación para tejer los siguientes 2 puntos altos. Ahí tenemos el aumento. Y vamos a continuar en cada espacio de cadena para tejer los 16 puntos altos. Estos 16 puntos altos y el aumento lo vamos a repetir 2 veces más en la parte del frente y en el siguiente hombro. Tejemos el aumento en esta esquina, los 16 puntos altos, y tejemos el aumento en la siguiente esquina. Ok, aquí tenemos la parte del frente que son 16 puntos altos, el aumento de la esquina, los 4 puntos altos con la cadena, el hombro, 16 puntos altos, el aumento, y aquí tejí 8 puntos altos que son los mismos que tenemos en este lado cuando empezamos la primera vuelta, y voy a tejer 2 más. Aquí podemos colocar los botones en estos 2 puntos altos extras que ya están incluidos en la cadena de base, las 72 cadenas que tenemos. Ahí terminamos la primera vuelta.
Vamos a tejer, para empezar cada vuelta, 3 cadenas. Le damos vuelta al tejido y en cada punto alto tejemos un punto alto. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12 puntos altos. Vamos a tejer aquí el aumento en el espacio de cadena. Tejemos los mismos 4 puntos altos en cada esquina, una cadena de separación y continuamos en el mismo espacio los siguientes 2 puntos altos. Ahí tenemos el aumento y vamos a continuar tejiendo en cada punto alto el punto alto de esta segunda vuelta, y en cada espacio de cadena vamos a hacer el mismo aumento de 4 puntos altos. Terminé la segunda vuelta, el último punto alto en la tercera cadena. Aquí tenemos, después del aumento, 10 puntos altos. Vamos a continuar tejiendo las 3 cadenas para el primer punto alto. En el siguiente espacio tejemos el punto alto y así vamos a continuar tejiendo lo mismo, repitiendo las mismas vueltas. Vamos a tejer 3 o 4 vueltas para llegar a los hombros en la parte de arriba de la blusa. Tejí 4 vueltas de punto alto. Voy a tejer una vuelta de medio punto para separar las mangas. Voy a tejer una cadena y le doy vuelta al tejido y vamos a tejer hasta el espacio de la cadena, medio punto en el primer punto alto, así tejemos en cada espacio. En el espacio de cadena tejemos el último medio punto, pasamos el espacio de la manga, en el espacio de cadena tejemos el medio punto. Aquí, si está tejiendo un vestido para talla más grande, puede tejer aquí un espacio de cadenas, puede ser en pares la cadena que va a agregar abajo de la manga. Aquí vamos a continuar después de la cadena en cada punto alto el medio punto y así unimos la segunda manga. Terminé la primera vuelta de medio punto. Vamos a continuar una vuelta de punto alto. Voy a tejer las 3 cadenas. Este es el primer punto alto. Le damos vuelta al tejido y empezamos en el siguiente espacio a tejer un punto alto en cada espacio. Terminé la segunda vuelta con 70 puntos altos. Empezamos la tercera vuelta. Vamos a ir cerrando cada vuelta para tejer solamente al lado derecho que vamos a tejer la falda. Voy a empezar la vuelta de punto alto, 4 cadenas para el primero, en el siguiente espacio vamos a tejer el punto alto de 2 lazadas todo lo largo de la faldita. En este tercer punto alto vamos a aumentar un punto, tejemos 2 puntos altos, uno en cada espacio, y en el siguiente, en el tercero, aumentamos
Así vamos a tejer la tercera vuelta, 2 puntos altos en cada espacio, y en el tercer espacio aumentamos hasta que tengamos 90 puntos altos en total en la tercera vuelta. Estos 2 puntos altos al final de la vuelta los vamos a dejar sin tejer. Voy a cerrar la tercera vuelta. Tengo 90 puntos altos. Aquí tengo el último aumento, 2 puntos altos, uno en cada espacio, y 2 puntos altos que vamos a dejar sin tejer. Este es el espacio para colocar los botones. Hasta aquí tejemos el último punto alto, deslizamos en la cuarta cadena. Aquí tenemos los 90 puntos en esta tercera vuelta. Vamos a empezar la 4. Tejemos 4 cadenas para el punto alto, 2 cadenas de separación, pasamos un punto alto y en el siguiente tejemos el punto alto. Así vamos a continuar con 2 cadenas de separación, pasamos un punto alto y el siguiente punto alto. Esta es la vuelta 4. La vuelta 4, aquí tengo 2 cadenas, tenemos el último punto alto. En la cuarta cadena voy a deslizar y ahí tenemos cerrada la vuelta. Empezamos la vuelta 5, la vamos a tejer por arriba de la vuelta 4. Vamos a tejer el primer punto alto, tomando el punto alto que pasamos sin tejer, lo tomamos por la parte de arriba y tejemos el punto alto. 2 cadenas. Prácticamente la vuelta se va a realizar en 2 vueltas. Tengo 2 cadenas, el punto alto, tomamos el punto alto que dejamos sin tejer, vamos a continuar 2 cadenas, el punto alto, así vamos a tejer toda la vuelta. En la siguiente vuelta, en las 6, vamos a ir uniendo estas 2 vueltas. Así vamos a terminar de tejer lo mismo, las 2 cadenas, el punto alto que dejamos de tejer, voy a cerrar la vuelta 5, tengo las 2 cadenas, este es el último punto alto que pasamos sin tejer, aquí formamos el último punto alto, 2 cadenas y deslizamos en este punto alto que empezamos la vuelta. En este espacio deslizamos y vamos a empezar la vuelta 6. Vamos a hacer la vuelta que tenemos en la parte de atrás. Tejemos los 4 espacios de cadena, 2 de separación y tejemos tomando las 2 cadenas y las 2 cadenas de la parte de atrás, el punto alto, 2 cadenas,
en el espacio de las dos cadenas, las tomamos para cerrar las dos vueltas, ahí se juntan. Este es el punto de atrás y este es el punto del frente. Dos cadenas. Así vamos a continuar, dos cadenas. Después de este punto que está por el lado de arriba, tomamos las dos cadenas. Vamos a terminar la vuelta a las 6 tomando las dos cadenas. Ok, les quiero dar esta información, es muy importante para las personas que saben tejer y piensan que es más hilo que se lleva así. Yo lo tejí en una sola vuelta el punto, pero queda muy abierto, no da el mismo efecto, así es de que este es el único resultado que yo vi, que se mira el punto muy bien formado con las dos vueltas. Como ya les mencioné, lo hice con una sola vuelta el punto y llegué como más o menos en este espacio, falta todavía para llegar. Yo lo destejí y lo empecé de nuevo. Aquí está el hilo que destejí, todavía me falta esto de volver a tejer lo que ya había tejido. Es el mismo material que se lleva en haciéndolo el tejido con dos vueltas el punto. Voy a llegar a la misma distancia que tenía antes la falda tejida con este hilo que tengo aquí todavía, porque prácticamente es lo mismo, solamente lo que estamos agregando son dos cadenas y dos cadenas más, es todo lo que se está agregando de material, porque lo demás son los mismos puntos altos. Espero que esta información le ayude y la saque de dudas si acaso la tiene. Voy a cerrar la vuelta 6. Aquí este espacio que empecé, les voy a decir en qué forma empezarlo correctamente. Lo debería de haber empezado por debajo de la cadena para que tomara el espacio en esta forma, pero en la siguiente les voy a corregir este espacio para que les quede mejor. Ya no quiero destejer. Ok, aquí tengo este último punto alto y las dos cadenas. Tenemos dos puntos altos en medio de cada punto alto de arriba. Aquí tenemos el punto alto y los dos puntos, y tenemos este que corresponde a este espacio y los dos puntos altos y el de arriba. Ahí está correcto ya para cerrar. 1, 2, 3, 4 y terminamos la vuelta 6. Vamos a tejer las 7. En este mismo espacio sin cadena empezamos las 7 tomando el mismo punto alto que está por arriba, o más bien por el frente se está tejiendo. Lo tejemos las dos cadenas, el siguiente punto es lo que vamos a estar tejiendo, las dos cadenas, el punto alto, las dos cadenas, aquí tenemos el punto alto. Vamos a terminar las 7 en esta forma, solamente las dos cadenas y el punto por la parte del frente lo vamos a estar tejiendo. Es el mismo que se tejió en este espacio por la parte de arriba.
Voy a cerrar la vuelta 7. Aquí tengo las últimas 2 cadenas. Este es el último punto alto que tenemos. 2 cadenas y deslizamos por la parte de atrás del punto alto, el primero que tejimos en la vuelta 7, deslizo. Esta es la corrección que voy a hacer en la vuelta 6 que tejimos, la vuelta que tenemos en la parte de atrás. Así la debemos de empezar la vuelta que va en la parte de atrás. Ahorita vamos a empezar la 8. Empezamos el punto alto en esta forma para que salga en este espacio la cadena. Aquí tejemos las 4 cadenas, los 2 espacios de cadena, 6 cadenas tenemos. Y tenemos estos 2 puntos altos. Tomamos las 2 cadenas de las 2 vueltas para formar el punto alto. 2 cadenas, 2 puntos altos, tomamos las 2 cadenas, la parte de atrás y la parte del frente, las 2 vueltas, así vamos a seguir en esta vuelta, la vuelta 8, tomando las 2 vueltas juntas y tejemos el punto alto. Así vamos a terminar la vuelta 8. Vamos a tejer la vuelta 9. Aquí ya cerré la vuelta 8. En la cuarta cadena deslicé el punto y empezamos. Es la vuelta que va arriba de la vuelta anterior, donde tomamos los puntos altos por la parte del frente. Así vamos a tejer la vuelta, la 9. Después de 2 cadenas tejemos el punto alto por la parte del frente. En la siguiente vuelta, en la 10, vamos a empezar a aumentar esta vuelta, así la vamos a terminar. Aquí voy a cerrar la vuelta 9. Tengo las 2 cadenas y deslizo el punto. En este punto alto empezamos. En este espacio deslizo y vamos a empezar la vuelta 10, donde vamos a aumentar. Tengo la marquita, estoy pasando 1, 2, 3, 4 puntos altos, los que tejimos en esta última vuelta, y estoy marcando el siguiente. Dejo solamente 4 en cada espacio, son los mismos. Son 9 aumentos que vamos a hacer. Ahí tenemos 2, 4, 6, 8 y este que tengo aquí son 9. 9 aumentos. Vamos a empezar la vuelta 10. Empezamos el punto por la parte de abajo para sacar la lazada y tejemos el medio punto, y ahí empezamos
4 cadenas, 2 de separación, y aquí vamos a hacer el aumento. En este punto alto que sigue aquí, que está en la parte de atrás, hacemos el aumento. Dos cadenas y tejemos en este espacio el punto alto. Porque este que está aquí atrás es el aumento y este es el que corresponde al espacio de las 2 cadenas y 2 cadenas. 2 cadenas, el punto alto, 2 cadenas, el punto alto, 2 cadenas, vamos a llegar al aumento, aquí vamos a hacer el aumento. Este punto es el punto regular que va en medio de cada espacio. Aquí tejemos las 2 cadenas y tejemos el punto alto en el punto de la parte de atrás. Estoy marcando este para que esté más visible la marquita, pero sabemos que lo vamos a hacer en la parte de atrás. El aumento, aparte del punto alto que estamos tejiendo 2 cadenas para separar el punto alto. 2 cadenas y aquí sí tomamos las 2 cadenas de las 2 vueltas. El aumento se está haciendo solamente en la parte de atrás, en el punto alto, en este. Ahí está. Así vamos a seguir tomando este espacio para el aumento y los demás puntos en forma regular. Es la vuelta 10. Aquí terminamos la vuelta 10. La vamos a cerrar en la cuarta cadena. Ahí deslizamos el punto. Ahí tenemos este aumento. Vamos a empezar la vuelta 11. Vamos a aumentar en la vuelta de arriba. Aquí empezamos el punto alto tomando el frente. Así siempre empezamos la vuelta que va arriba de la vuelta anterior. Ahí está el primer punto alto. Vamos a continuar con 2 cadenas y hacemos el aumento. El aumento lo voy a hacer solamente tomando la cadena del frente. Aquí tejemos el aumento, 2 cadenas, y el punto que corresponde. Dos cadenas y el punto que corresponde. Le muestro aquí el aumento. Este es el primero que tejimos, las 2 cadenas y el aumento. Y estos 3 son los puntos regulares que tenemos que tejer. Este primero es el punto regular que siempre tejemos para empezar cada vuelta. Y este es el aumento solamente, con 2 cadenas. Dos cadenas,
2 cadenas. Aquí vamos a llegar al aumento. Este que está marcado lo vamos a tejer regular. Y aquí hacemos el aumento. 2 cadenas. El punto alto lo vamos a tomar solamente en la cadena del frente. Ahí está. Para que quede separado de este punto que está aquí, queda separado. 2 cadenas y así vamos a continuar tejiendo en forma regular. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 en forma regular y el aumento, y 5 de nuevo y el aumento. Esta es la vuelta 11. Vamos a terminarla. Voy a cerrar la vuelta 11. Aquí tengo las 2 cadenas. Ese es el primer punto alto que tejimos. En la parte de atrás deslizamos y ahí está cerrada la vuelta 11. Vamos a tejer la 12. Tomamos el lazo en esta forma para empezar el primer punto alto. 4 cadenas y 2 cadenas de separación y tejemos el punto alto. En este espacio tenemos que dejar 2 este es el primero, está en el espacio después de los 2 puntos altos. Vamos a continuar 2 cadenas, pasamos 2 puntos. Cuando estamos tejiendo esta vuelta, que tomamos las 2 espacios de cadena de las 2 vueltas, es la primera vuelta de la parte de atrás y después tejemos la del frente. Aquí nos quedó un punto, 2 puntos juntos, 2 y 2. Vamos a continuar 2 cadenas, pasamos 2 puntos altos. Esta es la vuelta 12. Vamos a llegar a este espacio del aumento solamente para continuar. Aquí tomamos 2. Están un poquito movidos por el aumento. Aquí pasamos 2. Ya en la otra vuelta van a tomar forma. Pasamos 2. Así vamos a continuar en la vuelta 12. Vamos a cerrar la vuelta 12, las 2 cadenas. En la cuarta cadena deslizo y empezamos la 13. Tejemos el primer punto alto. Esta vuelta es la que va arriba de la vuelta anterior. Aquí tenemos el primer punto de la vuelta anterior. Dos cadenas. Aquí tenemos la siguiente. El siguiente punto alto. 2 cadenas. Aquí tenemos el siguiente. Vamos a continuar 2 cadenas.
Vamos a llegar al otro aumento. Es el que está en la parte de arriba. Dos cadenas. Aquí tenemos este punto, es el aumento. Voy a tomar el siguiente y ahorita extiendo el tejido. Este es el siguiente. Vamos a extenderlo. Voy a tejer solamente las dos cadenas. Este es el primero, que es el regular, porque aquí viene, aquí donde tenemos la marquita, este es el regular. Este es el aumento, porque aquí nació este punto alto en el aumento. Y este es el segundo punto alto de la vuelta. Aquí está el aumento, este es regular porque aquí está todas las vueltas. Este es el regular, aquí lo tenemos toda la vuelta. Este es el aumento, aquí lo tenemos. El que está en medio es el aumento. Parece un poco complicado, pero cuando ya lo está tejiendo lo va a ir viendo automáticamente. Vas a ver cuál es el que debe de aumentarse. Estos dos corresponden juntos y estos dos corresponden juntos. Ok, vamos a terminar esta vuelta, la vuelta 13, y le voy a explicar. Aquí tenemos este espacio de la falda. Si su hilo es más delgado, puede estar aumentando la cantidad que quiera, puede aumentar más puntos. Voy a seguir yo tejiendo sin aumento 5 vueltas según como yo vea lo amplio de la falda. Si necesita un nuevo aumento, les voy a decir en qué vuelta voy a aumentar. Los mismos puntos se van a aumentar. Si usted necesita aumentar antes de las 5 vueltas, va a aumentar en medio de cada aumento anterior. Aumenta en este espacio, en medio y en medio. Las vueltas del aumento es la 10 y la 11. Va a repetir 10 y 11 para aumentar. Y para continuar tejiendo, va a repetir la 8 y la 9. La 8 y la 9 son vueltas regulares, como esta que estoy tejiendo, es forma regular. 8 y 9, forma regular, lo va a repetir todo lo largo de la falda. Y si va a aumentar es la 10 y la 11, la va a repetir. Aquí llegué a la vuelta 19, ya está terminada. Esta es la vuelta 18 y 19. Para tejer la 20 vamos a aumentar. Aquí tengo ya marcado, en esta forma lo separo. Tengo 2 puntos altos, esta es la marca anterior. Tomo 2 puntos altos y 2 puntos altos, y esta es la marca anterior.
Y para continuar marcando los aumentos, paso 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos altos, los que estamos tejiendo por arriba. Pasamos 5 y la marquita. Ahí nos queda a la mitad de cada aumento. En la vuelta 20 y 21 vamos a aumentar como lo hicimos en la vuelta 10 y en la vuelta 11. Aquí empiezo en forma regular la vuelta. Aquí tengo las dos cadenas y tomo el espacio en forma regular. Aquí hacemos el aumento en la parte del punto alto. En este vamos a tomar el punto alto para el aumento, porque estamos tejiendo la vuelta de atrás de las dos vueltas. Ahí está el aumento, las dos cadenas, y ya entonces en este espacio tomamos los dos lazos, las dos vueltas juntas para hacer el punto regular. Ahí ya pasamos el aumento. Así vamos a tejer esta vuelta, la 20, con este aumento. Usted ya tiene la información en las vueltas 10 y 11. Usted va a decidir dónde va a aumentar. Solamente estoy llevando yo la nota de lo que estoy tejiendo. Si le ayuda y le facilita mejor su tejido, puede tomar nota de estas anotaciones mías. La vuelta 1, medio punto. La vuelta 2, punto alto, y terminamos la vuelta con 70 puntos altos. La vuelta 3, ahí aumenté 90 puntos altos. La vuelta 4 se teje por la parte de atrás. La vuelta 5 al frente. 6 y 7 atrás y el frente. 8 y 9 igual, atrás y el frente. 10 y 11 aumentamos. 12 y 13 se tejen normales atrás y frente hasta la vuelta 19. La 18 atrás y la 19 al frente. Y en este espacio que estamos ahorita, que empecé, es la 20 donde empecé a aumentar, y en la 21 al frente, aquí está marcada atrás y al frente, vamos a tejer en estas dos vueltas el aumento. Y enseguida vamos a empezar a repetir lo mismo como las vueltas anteriores, sin aumento. Es según su hilo que tenga para tejer y el volumen que quiera tejer la faldita. Aquí estoy yo en la vuelta 20 de aumento. Ok, terminé la vuelta 23. Voy a aumentar en la siguiente vuelta. Este es el espacio del primer aumento, este es el segundo aumento, y estoy tomando el marcador, y en la misma línea pongo la marquita. Aquí tenemos 2, 4, 6, 2, 4, 6. Aquí aumentamos, este lo colocamos aquí, 2, 4, 6, 2, 4 y 6. Ahí tenemos el tercer aumento. Voy a hacer este aumento, quizás es el último aumento ya para terminar la falda. Aquí tenemos, este es el anterior que ya hicimos. Hice 22 y 23 regular,
y 24 y 25 vamos a aumentar. Tejí la 24 y la 25, que son estas dos vueltas de aumento, y tejí la 26 y la 27 con los mismos puntos de la vuelta 24 y 25. Es la 26 y la 27. Vamos a tejer la 28 y la 29 y terminamos. Esas últimas dos vueltas las vamos a tejer. Aquí voy a cerrar la vuelta, la 27, y empiezo la 28. Igual lo vamos a colocar el gancho en esta forma para tejer el primer medio punto. Tejo 4 cadenas para el punto alto y aquí vamos a cambiar solamente el espacio con 3 cadenas. En total tejí 7 cadenas y tejemos el punto alto tomando las dos vueltas, tres cadenas. Todo es igual, solamente estamos aumentando una cadena en el espacio. Así vamos a terminar la vuelta 28. Voy a cerrar la vuelta 28, tengo las 3 cadenas y cierro en la cuarta cadena y empezamos la última vuelta, la 29. Tomamos el punto, como todas las vueltas lo estamos empezando a tejer, la vuelta que va arriba, el punto alto. Ahí empezamos 3 cadenas, deslizamos en el punto alto, porque como ya no vamos a tejer las vueltas arriba, para que queden las dos vueltas unidas en este punto deslizado, el punto que va al frente, las 3 cadenas, deslizamos en el siguiente punto y el punto alto. Es todo lo que se va a tejer para terminar la vuelta. Después de las 3 cadenas deslizamos así terminamos la última vuelta. Aquí voy a cerrar la vuelta 29. Tengo las 3 cadenas, aquí este es el primer punto alto y deslizo y ahí voy a cortar el hilo. Si usted le quiere dar otra terminación, como usted prefiera, como le guste. Ok, le estoy colocando los últimos detalles. Aquí ya tienen los botones al lado de los dos puntos altos. Ahí le coloqué los botones y con los mismos espacios de las vueltas aquí abrocho. Si usted le quiere tejer una vuelta de medio punto, ahí está ya. Aquí tiene unos encajitos que le coloqué, son 3. Así viene la orilla con estos 3 encajitos. Ya solamente los corté a la medida y la punta la metí hasta adentro para que no tenga a la vista la orilla.
Ahí está. Aquí del mismo encaje es 1,5 yardas en las mangas y la falda. Aquí la uní la costura por el revés. El vestido lo puse a la mitad y mitad. Igual también estas dos marcas. Aquí tengo dos marcas iguales. Estos 4 espacios son los mismos. Aquí solamente los tengo con marcando los puntos donde conté los puntos, y ahí tengo ya la tela o el encaje, y solamente voy a coser con la aguja por la parte revés en este segundo espacio. Esta es una línea y esta es la segunda. Aquí es donde voy a ir cosiendo con la aguja. Aquí tengo la aguja, así lo voy a coser. Aquí en el punto alto pongo la costura. Voy a ir pasando. En esta forma es todo, hasta tener toda la costura y toda la orilla unida. Aquí tenemos ya el vestido, está terminado. Le coloqué estos 3 lacitos para formar un moño. Ahí tiene ya la falda. Gracias por ver mi video, espero que le guste. No se le olvide compartirlo, suscribirse, y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias.